divisiones de pliegues, donde, por ejemplo, los análisis postfeministas iniciados por los enfoques de teóricas negras y chicanas pretenden cuestionar el carácter esencialmente eurocéntrico del modelo visual que se ha usado para enseñar el arte en Estados Unidos. Por otro lado, la emergencia de los llamados estudios fronterizos, la aparición de los giros decoloniales y, en definitiva, los estudios transoceánicos empiezan a engendrar lo que podríamos llamar una maraña de dispositivos teóricos que se disputan ahora a la imagen como si fuera una especie de salvavidas epistémico que resolviera estructuralmente las dificultades que las ciencias sociales tienen para explicar estos problemas. Y entonces, de pronto, las propias ciencias sociales encuentran la oportunidad de redefinir sus metodologías e incluso de reconceptualizar su campo de investigación, descubriendo este nuevo objeto que tiene ahora una densidad, una gravedad, una maleza retórica que le permite ser podado desde un punto de vista analítico y al mismo tiempo, por decirlo así, político. Y es justamente ese punto el que los estudios culturales, los estudios visuales latinoamericanos, la verdad es que el problema que siempre se me va a confundir porque hay muchos estudios visuales que en el fondo son estudios culturales. Lo que hacen es una inflexión culturalista y por tanto lo que leen es el carácter cultural del contenido de la imagen en la operación institucional. Entonces, en muchos sentidos sería bastante impreciso confundir ciertos enfoques de los estudios culturales como si fueran estudios visuales, o llamar a ciertos estudios visuales propiamente tal, porque lo que ahí sigue ocurriendo es que la imagen es tratada como un soporte para analizar un sistema simbólico. Y en ese plano, entonces, no nos hemos podido separar de lo que podríamos llamar una concepción dicotómica de corte platónico, en la que todavía creemos que el problema de la imagen es la representación. Y el problema de la imagen, si lo miramos desde el punto de vista de la inflexión que hacen los estudios visuales en su origen, es justamente superar teorías de la representación. Uno de los problemas que tienen las teorías culturales sobre la imagen en América Latina es que todavía están anclados en tratar de resolver qué significa representación en la construcción visual de la modernidad latinoamericana, con todos los efectos de colonialidad, poscolonialidad, decolonialidad, posmodernidad que ha atravesado justamente su relato y también su historicidad. Entonces, al colocar este primer momento, digamos que el desplazamiento de esta discusión que tiene, insisto, como punto de partida el cuestionamiento estructural de la función de la historia del arte y a su vez lo que podríamos llamar la crítica a lo que Joaquín Barrientos denomina epistemologías lumínicas antropofágicas, es decir, modelos de conocimiento que desde una matriz ilustrada utilizan a la imagen para sencillamente, al igual que ahora un caníbal eurocéntrico, absorber y comerse a este dilitante sujeto de la representación latinoamericano que gracias a su exotismo, su marginalidad, se vuelve justamente el detalle de este nuevo relato en el que se puede ampliar la imagen y se puede encontrar entonces una singularidad, una no especificidad que podríamos decir da cuenta de lo atractivo que resulta una visualidad americana. ¿Por qué? Porque esa visualidad es un retazo, es una mezcla, aparece como un pastiche, como un juego híbrido, como una especie de ensamblaje entre montaje y mestizaje, entre trozos de modernidad, trozos de tradición y trozos de orfandad. Como si justamente en ese juego permanente de esos trozos se pudiera construir algo así como un cuerpo, pero es un cuerpo que podríamos llamar, al modo del artista visual Juan Castillo, como un Frankenstein latinoamericano. Entonces, los estudios visuales latinoamericanos se tienen que hacer parte de estudiar un cuerpo que ha sido construido con una cantidad de, ¿cómo se podría llamar a eso? De órganos cognitivos, teóricos, históricos y políticos, cuya articulación resulta todavía muy difícil de poder traducir en algo así como un modelo de campo. Por lo tanto, una primera cuestión que favorece a los estudios visuales latinoamericanos es que no tienen mucha claridad respecto a su proyecto. Y como no tienen mucha claridad respecto a su proyecto, parece que, al igual que una bolsa de supermercado, se pueden echar en él cualquier cosa, siempre que se hable de imagen. Mientras esté autorizada
y galvanizada la imagen en el relato, estaríamos en presencia de una nueva moda académica llamada los estudios visuales latinoamericanos. Y por tanto, aquí hay una tensión, porque resulta que efectivamente esos estudios visuales existen como problema. Lo que falta es darle una densidad analítica que permita dirimir si efectivamente en América Latina los estudios visuales son el remanente de una crisis de la historia del arte occidental o son bien una interrogación respecto a por qué esa historia del arte occidental no tiene como principio rector a los estudios visuales en América Latina. Entonces la primera pregunta de la que carecen estos estudios visuales, ¿cuál es el eje rector que los hace nacer en el continente? Porque obviamente no es una crisis de la historia del arte. ¿Crisis de qué es entonces el llamado campo de los estudios visuales latinoamericanos? ¿A qué responden? ¿O sencillamente emergen como una meba loca que reclama un nuevo lugar discursivo ante el agotamiento de otros relatos académicos? No es más que la sintomatización de esta crisis aguda y recurrente que las ciencias sociales y las humanidades tienen, que tratan de suplantarla y sustituirla parchando continuamente un modo epistemológico que parece no ir a ninguna parte. Entonces, ¿qué son los estudios visuales latinoamericanos? Algo así como el reclamo porque se nos respete nuestra etnicidad, que no se nos trate como exóticos, que no se nos devuelva Macondo. ¿Cuál es entonces la estructura de sentido que los estudios culturales y los estudios visuales, que en el fondo se confunden permanentemente, nos plantea como cuestión? Uno podría hacer 3 cortes en torno a esto, y probablemente el más atractivo y el que está cobrando de alguna manera consistencia y estaría respondiendo críticamente a las preguntas que acabamos de hacer, tendría que ver con el cruce que se está desarrollando a partir del movimiento GAN-RAM, que articula a investigadores europeos y a investigadores latinoamericanos en un proyecto donde de lo que se trata fundamentalmente es de recoger toda la reflexión que en los últimos años, desde Santiago Castro Gómez, Fernando Coronil, Eduardo Escobar, Aníbal Quijano y otros más, puede permitir repensar el vínculo entre colonialidad e imagen. O mejor dicho, el eje que podríamos llamar singulariza a los estudios visuales latinoamericanos es entender que la colonialidad, que como ustedes bien saben, de acuerdo a los enfoques de los investigadores que la han trabajado, es estructural al proyecto moderno. Por tanto, América Latina, imaginada en esa modernidad, está estructuralmente atada a un régimen de dominación que ya no se expresa solamente por la ocupación militar y económica del territorio, que sería el colonialismo, sino que se expresa fundamentalmente porque la configuración de sentido de la propia cultura latinoamericana está tramada por una subordinación a ejes y a epistemes que no le pertenecen en su origen. Por tanto, la propia visualidad, que habría sido el modo por excelencia a través del cual, de acuerdo, por ejemplo, allá las anacrónicas tesis de Jesús Martín Barbero, determinaría claramente que el ingreso a la modernidad por la visualidad habría sido fundamentalmente un sometimiento a una escopía que nunca pudo liberarse y emanciparse del modo en cómo fue sometida la mirada a ella. Bajo esa perspectiva, entonces, la primera cuestión es resolver, como lo señalaba Claudio en la presentación, ¿cuál es la relación entre imagen y poder? Esa relación entre imagen y poder ya no se puede reducir ni a propaganda política, ni nuevamente, insisto, a teorías de la representación. Porque lo que está en tensión, lo que se está discutiendo, en el fondo, lo que está apareciendo es la pregunta si las imágenes tienen el poder de constituir hegemonía. Y si la hegemonía tiene un estatuto de visualidad, o si ustedes quieren decirlo de otra manera, ¿puede el poder constituirse visualmente? Y si el poder puede constituirse visualmente, ¿cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los modelos? ¿Cuáles en el fondo son las estrategias? O dicho de otra forma, ¿cuáles son los imaginarios que desde el punto de vista institucional, discursivo, subjetivo, político y social permiten que éste aparezca? Sin duda que uno de los lugares que ha reflexionado con cierta intensidad este problema y que también es una zona que está en proceso de constituirse también como un área de estudios, es justamente el trabajo que han hecho varios investigadores en torno a tratar de pensar este problema de la colonialidad desde el cine. Y por eso es que, en buena medida, el material más consistente y al mismo tiempo el que ha amplificado más y en cierto modo también ha confundido el concepto, son aquellos estudios que han tratado de articular el problema del cine
la identidad latinoamericana y las nuevas formas de representación, incluso ahí donde estas mismas formas de representación ponen en entredicho lo que podríamos llamar son las narrativas ejemplares sobre las cuales se construyó también el enfoque latinoamericanista. Visto de esta manera, entonces, digamos que una primera línea de estudios visuales latinoamericanos, que se podría decir tiene sus antecedentes en los trabajos que nunca fueron considerados así hasta el día de hoy, de Sergei Gruzinski, particularmente toda su investigación sobre el papel que jugó lo que él denomina la colonización del imaginario en la conformación de una cultura barroca, que a su vez ha sido entendida como la proyección sobre el campo político y de la representación, no solamente para el periodo, sino que para el siglo XIX y el XX, se cruza fundamentalmente con los trabajos de Amando de la Flor, que en otra perspectiva trata de pensar de qué manera el barroco no es un régimen cultural. Y esto obviamente lo responde de una manera bastante ejemplar Bolívar Echeverría, que en sus trabajos justamente sobre modernidad y barroco pone en evidencia que la estructura configurativa del poder en América Latina tiene una ritualidad trascendida y al mismo tiempo agonística en las experiencias visuales que el barroco le heredó justamente al proyecto latinoamericano independentista. Entonces, se produce algo que es bastante notable. Habría una iconografía del poder marcada por lo que podríamos llamar la urgencia barroca de volver visible lo invisible y al mismo tiempo racionalizarla en un eje positivo que tendría que ver con los realismos contemplativos de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, un primer eje de análisis tiene que ver con las relaciones entre realismo y barroco para entender el carácter de la producción visual entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Obviamente que todo esto afectado, de alguna manera transfigurado por la rápida contemporaneidad que alcanzan las invenciones técnicas de la fotografía y el cine, que llegan con muy pocos años de distancia respecto a su invención en Europa. Entonces, la primera cuestión que uno podría decir que define los estudios visuales latinoamericanos es el hecho de cómo leer el papel que las imágenes en su estatuto técnico, que es a través del cual lograr una masificación y por tanto una conexión directa con los públicos para redefinir lo que podríamos llamar una modernidad escópica y una esfera pública, que al decir el profesor Santa Cruz, una esfera pública plebeya, a la que deberíamos además agregar que es una esfera pública plebeya escópica. Y por tanto es una negociación que no se estructura sobre la base de la letra, sino que se estructura sobre la base de negociar identidades mediante representaciones. Y obviamente que esas representaciones van a ser hegemonizadas por instituciones que están más preocupadas, no de cómo habla de la gente, sino de sencillamente cómo representa y al mismo tiempo subjetiviza su cuerpo, atendiendo al hecho de que su cuerpo ya es, clasistamente hablando, el lugar de su diferencia. Entonces, bajo esa perspectiva se podría decir que una rama muy interesante y valiosa de esos trabajos tiene que ver cómo se ha constituido la interpretación del otro. Y en ese plano, los aportes que ha hecho desde el punto de vista de los estudios de visualidad y etnicidad la profesora Margarita Alvarado son extremadamente útiles para comprender justamente esos cruces y esas tensiones. Porque obviamente ahí no hay solo una lectura ingenua del otro, sino que hay una clasificación y una configuración de ese otro para que su cuerpo, justamente como extrañeza radical de la modernidad, autorice a la élite a usar la imagen como prebenda propia y por tanto autoimaginarse en ella como el único autorizado a tener este blasón icónico que le permite entonces portar el estandarte del progreso. Y en ese sentido, durante la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, básicamente el otro solo aparece como una negatividad en la imagen. El intento de recuperar a ese otro en la visualidad es justamente una de las cuestiones que está en la discusión, que no pensándola desde las imágenes, pero sí desde el debate sobre el rol que han jugado las ciencias sociales. En este plano desarrolló justamente Aníbal Quijano, que es el que de una u otra manera orienta analíticamente lo que podría ser el campo más atractivo, más significativo, pero no fundado, no desarrollado, no consolidado de los estudios visuales que tiene que ver con este problema de la colonialidad. Porque así como habría una colonialidad del poder, uno también se podría plantear bajo este argumento, ¿hay una colonialidad del ver?
Y si pudiera responderse afirmativamente a esa pregunta, ¿qué significaría una colonialidad del ver? Porque si la colonialidad es la estructura misma que le da sentido a la modernidad, tendríamos que pensar que esa colonialidad, desde el punto de vista visual, se refrenda, se realiza, se constituye a través de aparatos. Y por tanto, son los aparatos, más que las imágenes producidas por los aparatos, los que determinan el horizonte epocal, porque son los aparatos los que garantizan la aparición. Entonces, en ese plano sería muy interesante cruzar la colonialidad del ver, que sería un desplazamiento de las tesis de Quijano, y cruzarla con este concepto reciente que ha instalado en la discusión estético-política el pensador francés Jean-Louis Deot respecto a los aparatos estéticos. Y la importancia que estos aparatos estéticos tendrían en el hecho que trae consigo su propia definición. Aparato estético, dice Deot, es aquella configuración técnica, no una herramienta, no un instrumento, una configuración técnica que garantiza la aparición. Por tanto, la primera condición constitutiva de un poder moderno desde la perspectiva de una visualidad colonial sería justamente garantizar la aparición. Pero ahí viene un problema. ¿Quién aparece? ¿Quién tiene derecho a aparecer? ¿Cómo aparece? ¿Y qué es lo que finalmente se muestra de ese aparecer? Entonces, la propia aparición, que tendría toda una connotación fantasmática y espectral, sería el modo justamente en que el poder se expresa en las imágenes, en el imaginario de lo que podríamos llamar es la América Latina moderna. Un segundo momento, que podríamos definir como más arraigado en una cierta tradición culturalista que finalmente dialoga fuertemente con la manera en cómo se tamizaron los discursos culturales en América Latina, tiende fundamentalmente a concentrar su interés en el papel institucional de las imágenes y de ahí derivar hacia lo que podríamos llamar unas ciertas teorías de la recepción social. Es decir, más que entender la proyección que las imágenes constituyen, es el modo a veces dialógico y a veces subalterno que tienen justamente las imágenes de constituir lo que podríamos llamar representaciones. Y aún así, no se trata de saber si efectivamente los públicos obedecen a las soberanías miméticas y tienden básicamente de modo vasallo a sencillamente internalizar imágenes sin tomar distancia reflexiva sobre ellas, sino más bien a entender cuáles son los dispositivos sociales que visualmente optimizan el ingreso de una imagen al espacio de una subjetividad. Y por tanto, se trata de una línea bastante emergente, poco desarrollada, donde el espectador aparece como un hermeneuta público, es decir, un intérprete político de una visualidad que, aunque no produce, interpreta. Y en ese plano, entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de hermeneutas somos hoy día si, en buena medida, el espacio público que debería ser el lugar de agenciamiento para esto está de alguna manera ocluido, está negado y más bien se nos permite acceder a él mediante el pasaporte de algunas imágenes que se autorizan y se legitiman como propias? Pero lo que está en juego ahí es una cuestión básica y sustantiva. La idea de que la aparición garantiza la pregunta por el espectador y no por la imagen. Entonces, de alguna manera se cuela el dictum benjaminiano. Hay que estudiar el régimen de la mirada. Y ese régimen de la mirada ha encontrado en ciertos cruces entre la antropología, la sociología y la filosofía una manera de leer, aunque todavía esas maneras son terriblemente dependientes de una visión que, aunque muy actualizada y muy intensa, muy rica y polémica, sigue todavía anclada en una visión representacional, que son las tesis de Jean Rancière sobre el problema del régimen de la visibilidad. En ese plano no se podría, aunque uno quisiera, considerar a Rancière alguien que ha contribuido decididamente a los estudios visuales, porque básicamente lo que Rancière hace es devolver en una especie de énfasis filosófico la imagen, como niño porfiado, al lugar del que nunca debió salir, que es fundamentalmente la vigilancia epistemológica de la filosofía, que es la única que puede decir algo serio sobre ella. Porque justamente para la filosofía, incluso en Rancière, la imagen no es más que pura representación. Y en ese sentido, por más actual que sea la crítica que hace la imagen política, Rancière sigue trabajando desde una visión clásica. Y en cierta medida está atrapado en la herencia platónica. Es decir, él todavía cree que las imágenes representan. Y en ese sentido,
es un demócrata ingenuo. Pero a pesar de todo ello, efectivamente sus tesis sobre el arte político han sido tremendamente significativas, porque él ni siquiera se da cuenta que en esas tesis justamente lo que está haciendo es desconstruir la naturaleza propiamente no representacional de un verdadero arte político. El arte político no es representacional, es dialéctico, es decir, es un salto crítico sobre el porvenir. Y en ese plano, obviamente, llama la atención de que su fábula cinematográfica no haga ninguna mención importante sobre uno de los que más ha contribuido a demostrar que el arte político no es representacional, Sergei Eisenstein. Así como Heidegger nunca habló de arte moderno. Entonces, hay una cuestión ahí que es clave para entender una cosa que está aquí en juego. La visualidad se ha vuelto una zona fronteriza de problemas que interroga desde la urgencia por interdisciplinarizarla. Y entonces pierde una cierta, por decirlo así, autoridad interna, porque pareciera que ahora la imagen puede ser sociológica, puede ser filosófica, puede ser estética, política, antropológica. Y de alguna manera es desnudada, es desvestida, desmembrada, hasta que se vuelve, en ciertos casos, sin querer, puro soporte. Entonces, aquí hay un problema paradojal en los propios estudios visuales latinoamericanos. Por un lado, reivindican a la imagen como centro de la reflexión y al mismo tiempo la expulsan de ese centro al volverla justamente objeto y no justamente proceso, sistema, a través del cual se interrogan las disciplinas y no las disciplinas interrogan a la imagen. Entonces, todavía nos falta mucho trabajo en la perspectiva de desarrollar lo que podríamos llamar pensamiento visual. Y en ese plano, cultura visual no viene a justificar el hecho de que el trabajo sobre la imagen, y ahí justamente que es una distancia, imagen no es visualidad, significa entonces que hay un momento donde tenemos que pasar de la imagen justamente a la noción misma que ha convocado a este coloquio, culturas visuales. ¿Pero qué es una cultura visual? ¿Un sistema? ¿Un medio? ¿Un campo? ¿Un discurso? ¿Unas relaciones de poder? ¿Unas configuraciones? ¿Unas instituciones que mediante determinados lenguajes estructuran lo que podríamos llamar relatos modernos a partir de íconos? Entonces, hay tres preguntas con las que yo quisiera terminar y que tienen que ver justamente con las maneras en cómo se ha definido este problema. La primera, como decíamos, está asociada a la cuestión de la historia del arte entra en crisis y la respuesta norteamericana a esa crisis es sencillamente integrar al proceso de producción de la historia del arte justamente la que ésta borró durante siglos como un elemento anodino y subalterno que no merecía reconocimiento en una comprensión de las imágenes. Toda la materialidad, la producción, la configuración de sentido que las imágenes tienen. Fíjense que Axel Ognet hace poco escribió un libro, 2007-2008, donde pone en evidencia que los artistas del Renacimiento ya trabajaban con elementos técnicos para producir los efectos ópticos de sus cuadros. Se sabe que el Caravaggio usaba espejos oblicuos y cóncavos para generar esos efectos de escorzo que lo volvieron tan emblemático y además esos juegos de cortes de luz altamente contrastada. Pero la historia del arte durante siglos omitió que efectivamente estos dispositivos ópticos habrían tenido algún lugar en la producción artística, porque lo que había que defender era la idea de espíritu, de genio. Y entonces se romantizaba la figura del artista, negando el hecho de que el estatuto técnico no es una peculiaridad de la modernidad. Y ahí entonces todos los benjaminianos que han leído la idea de novedad de la reproductibilidad técnica como un acontecimiento estrictamente moderno, se equivocan. La estructura misma de la historia del arte es la historia de sus técnicas, es la historia de aquellos aparatos que han configurado justamente el modo del aparecer. Entonces, ¿qué hacen los estudios culturales? ¿Qué es lo que hace Mitchell en el fondo? Dice, bueno, si queremos estudiar imágenes, no solamente podemos estudiar a las imágenes, no solamente podemos estudiar su circulación, no solamente podemos estudiar sus contenidos simbólicos, tenemos que estudiar su materialidad, que es la que en cierta medida muchos han olvidado al entender a la imagen como un texto y al semiotizar a la imagen como si fuera efectivamente un objeto que se lee todavía desde cierto paradigma letrado, como si ahora fuera un libro que se mueve. Entonces, tenemos una tensión. Yo no sé qué son los estudios visuales, honestamente, porque entre
optar por tratar de definirlos como una crisis de la historia del arte, tratar de identificarlos como una respuesta a las formas en cómo el poder ha logrado en América Latina situarse iconográficamente, o bien comprenderlos como sencillamente una nueva modalidad epistémica que busca interdisciplinariamente resarcir a ciertos campos de la investigación como un modo de abrirse a ellos. Lo que tenemos en cuenta es que hay un campo que hay que construir. El hecho de que se diga que no sabemos qué son no quiere decir que la discusión se tenga que agotar o se cierre, es todo lo contrario. Se trata justamente de pensar que tenemos que pasar de la imagen a la visualidad. La visualidad es un sistema. El problema es qué tipo de sistema puede definir a la visualidad. El lenguaje es un sistema, tiene siglos de definiciones sobre su carácter. ¿Qué define a la visualidad? ¿Las imágenes? ¿Los procesos de significación? ¿Las estructuras de sentido? ¿Los regímenes de interpretación? ¿Los modelos de consumo? Etcétera. Visto así, termino con una idea que me parece sorprendente, que encontré en un texto de Francis Bacon de 1620, La Gran Restauración, donde él señala, ya en el siglo XVII, que solamente va a confiar en un mundo donde los ojos gobiernen.